El siguiente formato no es apto para personas sensibles. Este video se realizó con el único propósito de entretener. Querido espectador, disfrute del espectáculo. Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Soy King of Bro y hoy os presento el iceberg de la Santa Inquisición de la Iglesia Apostólica Romana. Como es de costumbre, este iceberg está compuesto por 9 niveles. Cabe aclarar que todas las torturas son inhumanas, dado entendido que en mi propia opinión propuse algunas torturas suaves, entre comillas, en los primeros niveles y los siguientes en los próximos niveles. A continuación, sin más rodeos, os dejo con el video. Papa Inocencio III. Lotario di Segni nació en Gavignano, Italia 1161, perteneció a la familia noble Los Conti. Estudió teología y derecho canónico en Roma, París y Bolonia. En 1190 fue nombrado cardenal diácono por el Papa Clemente III, fue elegido como papa tras la muerte de Celestino III, en 1198, con el fin de salvaguardar la fe católica. No dudó en intervenir en la política de los diferentes reinos cristianos, siempre que lo consideró oportuno. Papa Inocencio III proclamó la Cuarta Cruzada en 1202, fue una expedición militar con el propósito de reconquistar Tierra Santa, pero que varió su rumbo y terminó con la conquista y saqueo de Constantinopla por los cruzados, que establecieron el efímero Imperio Latino. Asimismo, promovió la cruzada contra la herejía cátaro-albigense, en el Languedoc, en el año 1213, expedición que pronto se convirtió en una guerra de conquista que permitió la obtención de los estados del Conde de Tolosa por la monarquía francesa y supuso el principio del fin de la floreciente civilización occitana. Papa Inocencio IV. Sinibaldo dei Fieschi. Nació en Génova, Italia, 1195. Enseñó derecho canónico en Bolonia, luego fue nombrado canónigo en Parma. En 1226 fue nombrado cardenal presbítero de San Lorenzo en Lucina, 1127. Fue consagrado obispo de Albenga en 1235. Cuando falleció Papa Celestino IV, Federico II intimidó a los cardenales haciendo que eligiesen un papa. A su gusto huyeron a Agnani, donde eligieron a Sinibaldo de Fieschi, que se otorgó el nombre de Inocencio IV al subir al solio pontificio. En 1245 Inocencio IV se enfrentó con el emperador Federico II en el Concilio de León, con el objetivo de excomulgar a Federico II de sus títulos de rey y emperador, acusándolo de usurpador de los bienes y opresor de la Iglesia Católica. El 15 de mayo de 1252 promulgó la Bula ad extirpanda, por la que se legitima la tortura como medio de confesión de los herejes. Fue el primer papa en decretar la muerte de los herejes. Papa Gregorio IX. Ugolino de Segni, nació en Anagni, Italia, 1170. Estudió en París y Bolonia, en 1206 fue nombrado obispo cardenal de Ostia por su tío Papa Inocencio III. Defendió con gran energía las pretensiones de poder del papado y la libertad de la Iglesia, por lo que entró en conflicto con el emperador Federico II, Hohenstaufen. Papa Inocencio III en 1207 lo envió como legado papal al Sacro Imperio Romano Germánico, con la misión de mediar en la disputa sucesoria que surgió a raíz de la muerte de Enrique VI. En 1217, bajo el pontificado de Honorio III, ejerce como delegado plenipotenciario para Lombardía y Toscana, donde predicó la Sexta Cruzada. Fue elegido papa el año 1227, tras la renuncia del cardenal Conrado de Urach. Adoptó el nombre de Gregorio IX con la edad de 57 años. Gregorio IX en 1231 realizó una publicación de la Bula Papal Excommunicamus. Estableció formalmente el proceso de investigación y castigo que se haría de los herejes, proceso llamado la Inquisición, haciéndole depender directamente del pontífice, nombrando a los dominicos como inquisidores. Galileo Galilei. Nació el 15 de febrero de 1564 Pisa, Italia.
En 1581, Galileo ingresó en la Universidad de Pisa, donde se matriculó como estudiante de medicina. En el año 1609, de visita en Venecia, Galileo tuvo noticia de un nuevo instrumento óptico que un holandés había presentado al príncipe Mauricio de Nassau. Se trataba del anteojo, cuya importancia práctica captó Galileo inmediatamente. Decidió mejorarlo hasta hacer de él un verdadero telescopio. En diciembre de 1609 y enero de 1610, Galileo realizó con su telescopio las primeras observaciones de la Luna, interpretando lo que veía como prueba de la existencia de la Luna, demostrando que existían montañas y cráteres. Fascinantes hallazgos para Galileo. Galileo en el año 1610 publicó Sidereus Nuncius. En 1616 Galileo fue reclamado por primera vez en Roma para responder a las acusaciones esgrimidas contra él. El Santo Oficio condenó al sistema copernicano como falso y opuesto a las Sagradas Escrituras. Galileo recibió la admonición de no enseñar públicamente las teorías de Copérnico. En 1618 se vio envuelto en una nueva polémica con otro jesuita, Horacio Grassi. Tal controversia dio como resultado un texto, El Ensayador, publicado el año 1623. La nueva situación animó a Galileo a redactar la gran obra de exposición de la cosmología copernicana que había ya anunciado muchos años antes. El diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, publicado el año 1632. La publicación del diálogo, como un acto de desacato a la prohibición de divulgar el copernicanismo, sus inveterados enemigos lo reclamaron de nuevo en Roma. El Santo Oficio determinó un proceso que se inició el 12 de abril de 1633. Enfrentado inútilmente a unos inquisidores que de manera ensañada y sin posible apelación, calificaban su libro de execrable y más pernicioso para la Iglesia. Encontrado culpable, fue obligado a pronunciar de rodillas la abjuración de su doctrina y condenado a prisión perpetua. Giulio César Vanini. Nació en Taurisano, Italia, en 1585. Vanini comenzó sus estudios en Taurisano, donde estudió filosofía y teología en la ciudad de Nápoles. Posteriormente, se dedicó a los estudios físicos, principalmente medicina y astronomía. Fue un filósofo y libre pensador italiano, también fue uno de los primeros defensores alfabetizados de la evolución biológica. De la ciudad de Nápoles viajó a Padua, donde estuvo bajo la influencia de Pietro Pomponazzi, a quien llamó su divino maestro. Vanini llevó una vida itinerante por Francia, Suiza y los Países Bajos, donde exponía lecciones e ideas radicales. Se vio obligado a huir a Inglaterra en 1612, pero fue encarcelado en Londres durante 49 días. Volviendo a Italia hizo un intento de enseñar en Génova, pero fue conducido nuevamente a Francia, donde intentó librarse de cualquier sospecha, publicando un libro contra el ateísmo titulado Amite Aeterrum, Aeternae, Providentiae, Divino Magicum, publicado en 1615. Las definiciones de Dios son poco panteístas, pero el libro cumplió su propósito inmediato. Aunque Vanini no expuso sus verdaderos puntos de vista en su primer libro, sí lo logró en la segunda entrega, titulada De Admirandis Naturae, Reginae Deaeque, Mortarium Arcanis, publicado en París en 1616. Este fue certificado originalmente por dos médicos de la Universidad de Sorbona, pero luego fue reexaminado y condenado. Vanini luego dejó París, donde se había alojado como capellán del mariscal de Bassompierre, y comenzó a enseñar en la ciudad de Toulouse. En noviembre de 1618 fue arrestado y con un respectivo y prolongado juicio fue condenado el 9 de febrero de 1619, a que le cortaran la lengua y estrangularlo en la hoguera y a quemar su cuerpo hasta las cenizas. Johannes Kepler. Nació en Alemania, en 1571. En 1584, entró en el seminario protestante de Heidelberg, 2 años más tarde en el seminario superior de Maulbronn, comenzó sus estudios en 1589 en la Universidad de Tubinga. Estudió ética, dialéctica, retórica y lenguas canáneas, astronomía y física, teología y ciencias humanas. Continuó con sus estudios después de obtener su maestría en 1591. Su profesor de matemáticas y astrónomo, Michael Maestlin, le enseñó el sistema heliocéntrico de Nicolás Copérnico, que se reservaba a los mejores estudiantes. Kepler se hizo así un copernicano convencido, sin embargo, interrumpió su carrera teológica al aceptar una plaza como profesor de matemáticas en el seminario protestante de Graz.
Abandonó entonces los estudios de teología para tomar el puesto, y dejó Tubinga en 1594. En Graz, publicó almanaques con predicciones astrológicas que él escribía, aunque negaba algunos de sus preceptos. 4 años más tarde, unos meses después de contraer un matrimonio de conveniencia, el archiduque Fernando decretó un edicto contra los maestros protestantes. Se vio obligado a abandonar Austria, y en 1600 se trasladó a Praga, invitado por Tycho Brahe. Cuando falleció el año siguiente, Kepler lo sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II, con el encargo de acabar las tablas astronómicas iniciadas por Tycho Brahe, y en calidad de consejero astrológico, función a la que recurrió con frecuencia para ganarse la vida. Sin duda alguna el Santo Oficio no dudó en intervenir. Años más tarde lograron entrar en conflicto con Kepler con su novela titulada Somnium, que se inculpó a la madre de Kepler. En 1615 su madre fue acusada de brujería. Kepler, persuadido de su inocencia, pasó 6 años trabajando en su defensa ante los tribunales y escribiendo numerosos alegatos. Debió regresar 2 veces a Württemberg. Ella pasó 1 año encerrada en la torre de Gugglingen, a expensas de Kepler, escapó de una posible tortura. Mediante un decreto de la Sagrada Congregación del Índice de 1619, incluiría su epítome en Astronomiae Copernicanae, en el Index Librorum Prohibitorum. Juana de Arco. Nació en Domremy, Francia, en 1412. Nacida en el seno de una familia campesina con economía estable, la infancia de Juana de Arco transcurrió durante el sangriento conflicto enmarcado en la Guerra de los 100 Años, que enfrentó al delfín Carlos, con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés, y que provocó la ocupación de buena parte del norte de Francia por las tropas inglesas y borgoñonas. En 1425, Juana a la edad de 13 años, afirmó tener unas visiones, confesó haber visto a San Miguel y a las mártires, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita, quienes les dijeron que expulsara a los ingleses y llevara al delfín a Reims para su coronación como rey. En 1428 viajó hasta Vaucouleurs, con la intención de unirse a las tropas del príncipe Carlos, pero aquella propuesta fue rechazada. A los pocos meses, el asedio de Orleans por los ingleses agravó la delicada situación francesa y obligó al delfín a refugiarse en Chinon, localidad a la que acudió Juana, con una escolta facilitada por Roberto de Baudricourt, para informar a Carlos acerca del carácter de su cometido. El príncipe Carlos examinó a Juana por varios teólogos, con el propósito de confiarle el mando de un ejército de 5.000 hombres, con el que Juana de Arco consiguió derrotar a los ingleses y levantar el cerco de Orleans. En el 8 de mayo de 1429, realizó una serie de campañas victoriosas que franquearon al delfín, con sendero hacia Reims, y permitieron su coronación como Carlos VII de Francia. Logrado su cometido, Juana de Arco dejó de oír aquellas voces interiores y pidió permiso para volver a casa, pero ante la insistencia de quienes le pedían que se quedara, continuó combatiendo. En septiembre de 1429 lograron un infructuoso ataque contra París, y posteriormente en el asedio de Compiègne, el 24 de mayo de 1430, Juana de Arco fue capturada por los borgoñones. Entregada a los ingleses, Juana de Arco fue trasladada a Rouen y juzgada por un tribunal eclesiástico acusada de brujería, por lo cual se pretendía presentar a Carlos VII de Francia como seguidor de una bruja para desprestigiarlo. Tras un proceso inquisitorial de 3 meses, fue declarada culpable de herejía. Juana de Arco fue condenada a la hoguera y fue ejecutada el 30 de mayo de 1431 en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Pietro d'Abano. Nació en Italia, en Abano Terme en 1250. Estudió medicina y filosofía en Padua y París, entre 1270 y 1290. Pierre posteriormente viajó a Constantinopla para aprender griego. En 1295, en París, escribió la Compilatio Physiognomiae. Ganó fama al escribir Conciliator Differentiarum, quae inter philosophos et medicos versantur. En 1298 los dominicos del monasterio de Saint-Jacques, en París lo acusaron de herejía resultado de la controversia. Pierre se instaló en Padua en 1302, donde enseñó filosofía, astrología y medicina. En astrología, afirma un determinismo astral, el de las grandes conjunciones de planetas, que explicarían la aparición de las religiones. Es ciertamente astrológico, pero determinista, en oposición a la doctrina oficial de la Iglesia sobre libertad.
De igual manera le acusaron de practicar magia por segunda vez, fue a juicio ante el Tribunal de la Inquisición, la acusación de herejía le reprochó por negar la existencia de demonios y espíritus, hasta el punto de negar lo sobrenatural, las prácticas de la astrología ceremonial y nigromántica basada en imágenes o en amuletos, y finalmente sostener que la repoblación de la tierra después del diluvio no provino de la acción de Noé, sino de fenómenos naturales. En 1314 se encontró como profesor en Treviso, pagado por la Universidad de Padua. En mayo 1315, cuando cesa la acusación inquisitorial, hace profesión de fe y de conformidad con la doctrina de la Iglesia. La acusación de herejía no fue seguida de condena, aparentemente tras la intervención de Juan XXII. Pierre de Abano falleció el año 1316. La filosofía de Pierre lleva el transcurso de su conciliator, intentando lograr una síntesis de las contribuciones teóricas griegas y árabes a la medicina, al tiempo que enfatiza ciertos hechos morales. Algunos historiadores lo nombran fundador del averroísmo paduano, es decir, de una corriente aristotélica hostil al escolasticismo, favorable a la experiencia. Miguel Servet. Nació en España, Villanueva de Sigena, en el año 1511. Comenzó sus estudios en Zaragoza y Barcelona, donde aprendió las lenguas clásicas, conocimientos que le permitieron desde muy temprana edad a familiarizarse e impregnarse del sentido humanista que había integrado en España, favorecida por la llegada del séquito flamenco del emperador Carlos I. Mientras cursaba estudios en Barcelona, trabó amistad con el confesor de Carlos I de España, quien lo acogió a su servicio y viajó con él a Roma en 1530 con motivo de la coronación del emperador. Seguidamente, abandonó a su mentor e inició una larga peregrinación por diferentes ciudades europeas. En 1531 publicó De Trinitatis Erroribus, que produjo gran escándalo entre los reformadores alemanes. Tampoco caló bien en su patria, ya que Servet tuvo la osadía de enviar una copia al obispo de Zaragoza, quien no tardó en solicitar la intervención de la Inquisición. En 1532 publicó Dialogorum de Trinitate, acompañado de una obra suplementaria, De Justitia Regnix Christi. Miguel intentó dilucidar las cuestiones teológicas relativas a la Santísima Trinidad, y abogó por una visión muy personal que consideraba a Jesucristo como una divinidad deseada por el Padre, en consecuencia con un origen simultáneo al acto físico del nacimiento. Miguel Servet se dirigió a Lyon, por las variadas acusaciones, brindadas por sus publicaciones. Servet llegó a Lyon con una nueva identidad, Michel de Villeneuve, supuestamente originario de Tudela de Navarra, para evitar las persecuciones de la Inquisición. En 1537 se matriculó en la Universidad de París para estudiar medicina, pero un tratado de astrología en el que defendía la influencia de las estrellas en la salud humana, lo enfrentó a la comunidad médica profesional. En 1546 envió a Juan Calvino una copia de su trabajo más importante, Christianismi Restitutio, de carácter fundamentalmente teológico, pero que pasó a la posteridad por contener en su libro la primera exposición de la circulación pulmonar o menor. Tras leer dicha obra, Calvino denunció a Servet ante la Inquisición de Lyon, lo que provocó la huida apresurada de este. En la tarde del 27 de octubre de 1553, fue llevado a Champel, donde le encadenaron a una picota y quemaron vivo y pusieron sobre su cabeza una corona de pámpanos salpicada de azufre y a sus pies un ejemplar de su obra Christianismi Restitutio. Giordano Bruno. Nació en Italia, Nápoles, Nola, en 1548. Comenzó sus estudios a los 14 años en Nola, pero en 1562 se traslada a Nápoles, donde recibe lecciones de Giovanni Vincenzo de Colle, en el Studium Generale, y de Teofilo da Vairano, en el monasterio agustino de la ciudad. En junio de 1565 ingresa en la Orden de los Dominicos, en el monasterio de Santo Domingo Mayor de Nápoles, donde se dedicó al estudio de la filosofía aristotélica y a la teología de Santo Tomás. Ese mismo año cambió su nombre de nacimiento por el de Giordano. En 1571, comparece ante el Papa Pío V, para exponer su sistema mnemotécnico, dedicando al Papa su obra sobre el Arca de Noé. En 1572, es ordenado sacerdote, y en 1575,
1595, recibió el título de doctor en teología. Sus problemas comenzaron durante su adoctrinamiento. Más tarde se le abrió un nuevo proceso por recomendar a otro novicio que dejase un libro sobre la vida de la Virgen y se dedicase a leer otras obras más importantes, y también se le acusó de defender la herejía arriana. Dejó la orden en 1576, intentando evitar un juicio en el que se le acusaba de desviaciones doctrinales. Huido de Nápoles a causa de un proceso de herejía incoado contra él, y de Roma por temor a verse acusado de un asesinato en el que ninguna culpabilidad tenía, llegó primeramente a Liguria, luego estuvo en Turín, después en Venecia donde publicó su primer libro. Al cabo de poco tiempo se dirigió a Francia, donde en la Universidad de Toulouse, se doctoró en teología y enseñó durante 2 años, luego se trasladó a París, donde ofreció al rey Enrique III de Francia un texto, denominado Clavis Magna. Enrique III aceptó a Giordano como profesor de la Universidad de París en 1581. En esa etapa de su vida publicó sus obras, Las sombras de las ideas y El canto de Circe. En 1583 viajó a Inglaterra, tras ser nombrado secretario del embajador francés Michel de Castelnau. Allí se convirtió en asiduo concurrente a las reuniones del poeta Philip Sidney. Enseñó en la Universidad de Oxford la nueva cosmología copernicana, atacando las ideas tradicionales. Ese mismo año regresó a París con el embajador, para luego dirigirse a Marburgo, donde dio a la prensa las obras escritas en Londres. En Marburgo retó a los seguidores del aristotelismo a un debate público en el Colegio de Cambrai, donde fue ridiculizado, atacado físicamente y expulsado del país. Durante los siguientes 5 años vivió en diversos países protestantes, donde escribió muchos trabajos en latín sobre cosmología, física, magia y el arte de la memoria. Fue uno de los grandes representantes de la tradición hermética. En 1592 fue denunciado ante la Inquisición por herejía. Fue encarcelado durante más de 8 años, mientras se preparaba un proceso donde se le acusaba de blasfemo, de conducta inmoral y de hereje. El 17 de febrero de 1600, la plaza romana de Campo dei Fiori veía cómo Giordano Bruno, despojado de sus ropas, fue quemado vivo en cumplimiento de la sentencia dictada pocos días antes por el Tribunal Romano de la Inquisición. En el siglo XIX se erigió una estatua dedicada a la libertad de pensamiento en el lugar donde tuvo lugar el martirio. García de Horta. Nació en Portugal, Castelo de Vide, en 1501. Procedente de una familia española, de fe judía, fue expulsada de España, y luego convertida al cristianismo. García de Horta estudió en las universidades españolas de Salamanca y Alcalá de Henares. En 1523 se licenció en Arte, Filosofía Natural y Medicina. Posteriormente, se dirige en 1526 a Lisboa, donde se convierte en médico de Juan III. Allí conoció al matemático Pedro Nunes. En 1530, se convirtió en profesor de Filosofía Natural en la Universidad de Lisboa. Temiendo el creciente poder de la Inquisición portuguesa, zarpó hacia la India en 1534, como médico general del jefe gobernador Martim Afonso de Sousa. Llegó a Goa en septiembre, donde ejerció la medicina y comerciaba con productos médicos locales y piedras preciosas. Se hace amigo del gran poeta Luis de Camões. El virrey de India le otorgó privilegios en Bombay, que pertenecía a la corona portuguesa en ese momento. Fue médico de Burhan Nizam Shah I, de la dinastía Nizam Shahi de Ahmadnagar. Entró en contacto con comerciantes que frecuentaban el Golfo Pérsico y la costa india hasta Ceilán. En 1541 se casó con una rica heredera con la que tuvo varias hijas. Su notable conocimiento de las especias y drogas orientales se revela en su única obra conocida, Coloquios dos simples e drogas ecousas, cuya primera edición se publicó en Goa en 1563. En 1565 se abrió un tribunal inquisitorial en Goa, en el que comenzó la persecución activa contra judíos, judíos secretos, hindúes y cristianos nuevos. El mismo García murió en 1568, aparentemente sin haber sufrido gravemente por esta persecución, pero su hermana Catarina fue arrestada como judía en el mismo año y fue quemada en la hoguera por judaísmo en Goa el 25 de octubre de 1569. El propio García fue condenado póstumamente por judaísmo. Sus restos fueron exhumados y quemados junto con una efigie en un auto de fe el 4 de diciembre de 1580. Cayetano Ripoll.
nació en España, Solsona, en 1778. Ripoll logró combatir contra los franceses, en la Guerra de la Independencia surgido en 1808, como oficial de infantería, fue capturado como prisionero, posteriormente se dirigieron con Sendero a Francia. Vivió en Francia y se instaló en el pueblo valenciano de Russafa, donde comenzó a dar clase. Ripoll guardaba un secreto, era deísta, creía que Dios estaba en todas partes, y eso para la Iglesia española del siglo XIX era motivo de herejía y de muerte. En el año 1824, una denuncia anónima llevó a la Junta de Fe de Valencia, donde Cayetano ejercía como maestro y fue apresado. Lo llevaron a la cárcel y permaneció 2 años antes de escuchar su sentencia, condena a muerte por herejía. Durante ese tiempo, la Iglesia envió a un teólogo para hacerle recapacitar, pero él no dio su brazo a torcer. Los delitos por los que se le acusó fueron 4. Sustituir en las oraciones de clase, la expresión, Ave María por alabado sea Dios, no acudir a misa ni llevar a sus alumnos, no salir a la puerta para saludar el paso de la procesión y comer carne el Viernes Santo. Fue condenado a muerte por el Tribunal de la Fe Diocesano, por hereje contumaz, y relajado a la justicia ordinaria. La Audiencia de Valencia, a pesar de no contar con la autorización del rey, dictó y ejecutó la sentencia el 31 de julio de 1826. Fue ahorcado y por orden del tribunal, el cadáver fue metido en un sepulcro, pintada con unas llamas. El sepulcro fue llevada al río y el cuerpo fue enterrado en el lugar destinado a tales reos, condenados por herejía, fuera del cementerio, tal como relató el presidente de la Junta de Fe. Ripoll, en teoría fue al infierno, como en otro tiempo se hacía con los herejes contumaces. Cayetano Ripoll, fue el último ejecutado en España por el llamado delito de herejía. Jan Hus. Nació en Bohemia, Husenitz, 1371. Nació en una familia campesina, de economía pobre, en el suroeste de Bohemia. Jan Hus recibió la mejor educación que permitían las circunstancias, aprendiendo en una escuela privada en la provincia de Bohemia, donde obtuvo el título de bachiller en teología en 1398. Se le aceptó en la Universidad de Praga, demostró su capacidad intelectual con pruebas demostradas, se destacó por su diligencia y aplicación al estudio. Fue maestro en artes, en 1396, continuó especializándose en teología, al tiempo que enseñaba filosofía. Jan Hus fue escritor de una gran obra denominada Eclesia, detallando sus mayores discrepancias contra el sistema católico. Su conclusión más importante se basa en que Cristo es la cabeza de la Iglesia y no el Papa y los cardenales. Este escrito fue clave para el despertar de la Iglesia protestante. Jan Hus fue ordenado sacerdote en 1400, al año siguiente obtuvo el cargo de decano de la Facultad de Arte y Filosofía. Fue nombrado predicador por el rey de Bohemia, Wenceslao de Luxemburgo, primeramente en la iglesia de San Miguel y posteriormente en la capilla de Belén de Praga, en 1402. Jan Hus encabezó en 1408 un movimiento basado en las ideas de Juan Wycliffe denominado husismo. Sus seguidores, los husitas, se multiplicaron en momentos en que la cristiandad sufría la crisis del cisma de Occidente. Jan Hus fue nombrado en 1409 rector de la Universidad de Praga. Él pretendía que la Iglesia católica fuera pobre, que todo lo que hiciera estuviera claramente basado en el Evangelio, criticaba la venta de indulgencias. Proclamó a todo el pueblo que debía desobedecer a la Iglesia porque era evidente que los sacerdotes vivían en el pecado. Jan Hus planteaba que la verdadera Iglesia era invisible, que todos los que pertenecen a la Iglesia son sus miembros. La Iglesia romana tiene un rol eminente, pero no es la verdadera Iglesia de Cristo, ya que enseñaba que solo Cristo era la cabeza de la Iglesia. De igual manera decía que el Papa, con su corrupción y sus muchos pecados y errores, que enseñaba a las personas, era la encarnación del anticristo. Las críticas de Jan Hus se dirigen principalmente al antipapa Juan XXIII, sucesor de Alejandro V, a quien el rey de Bohemia había dado su obediencia. Por las calles de la ciudad se llevaron en procesión 2 imágenes, una del Papa vestido con hábitos pontificales riquísimos, la siguiente de Jesucristo con vestidos pobres y cargando una cruz. A 3 de los manifestantes se les ejecutó por meterse contra los predicadores de Juan XXIII, y los bohemios los veneraron como mártires, mientras que Jan Hus fue excomulgado por el cardenal Stefaneschi. El 24 de marzo de 1415, Jan Hus fue trasladado a la Torre de los Descalzos y más tarde encarcelado en la Torre del Palacio
palacio episcopal en Gottlieben. El 4 de mayo, el concilio condenó a Wycliffe y su doctrina a título póstumo. En junio de 1415, fue sometido a interrogatorio en el refectorio del convento. El concilio le exigía que se retractara y abjurara públicamente de su doctrina. Jan Hus se negó a retractarse de algunas de las doctrinas de Wycliffe y se mantuvo firme hasta finales de junio. En la Asamblea General del Concilio, celebrada la mañana del 6 de julio de 1415, fue condenado por herejía. El emperador le acusó de traición, le condenó a morir en la hoguera, ese mismo día. Máscaras infamante. La máscara, o Skoldsbridle, era un instrumento usual con el cual se castigaba a individuos que infringían las normas, y por supuesto en la búsqueda de brujas o para silenciar a una mujer. Fueron registrados por primera vez en Escocia en 1567, la máscara también se utilizó en Inglaterra y sus colonias. Las sesiones de Kirk y los tribunales de baronía en Escocia, infligieron el artilugio principalmente a mujeres transgresoras, y mujeres consideradas groseras. No estuvo legalizada, pero las corporaciones, señores, varones, tribunales, ayuntamientos y la iglesia lo empleaban para castigar a las mujeres, para callarlas por supuestamente ser chismosas o utilizar lenguaje abusivo. Miles de mujeres fueron humilladas y atormentadas, así el poder eclesiástico exponía el escarnio público a los desobedientes y a las inconformistas. De acuerdo a este procedimiento, se silenciaba tanto a las mujeres como a la disidencia religiosa. Muchas máscaras incorporaban piezas bucales de hierro, se introducía en la boca una placa de bordillo, que se presionaba sobre la lengua como una compresa para levantar la lengua y colocarla plana sobre el paladar del portador. Esto impedía que hablara y provocaba muchos efectos secundarios desagradables, como salivación excesiva y fatiga en la boca. Las víctimas, encerradas en las máscaras y expuestas en la plaza pública, también eran maltratadas por la multitud. Golpes dolorosos, ser untados con orina y excrementos, teniendo un destino con heridas graves, a veces mortales, sobre todo en los senos. Con esto en la cabeza, la mujer infractora iba por las calles encadenada a la cruz del mercado para ser atormentada por los transeúntes. Violón de las comadres. El violín de una musaraña o violín de cuello. Era un instrumento que se utilizó originalmente, en la Edad Media, como una forma de castigar a quienes fueron sorprendidos, discutiendo o peleando. Consiste en que las muñecas se bloquean frente a la persona atada mediante una tabla con bisagras o una barra de acero. El violín de la musaraña se usó en la Alemania medieval y en Austria, donde se lo conocía como Halsgeige, que significa violín de cuello. Originalmente, estaba hecho de dos piezas de madera, provistas de una bisagra y una cerradura en la parte delantera. El violín de la musaraña constaba de 3 agujeros. Uno era un gran agujero para el cuello y los otros 2 eran agujeros más pequeños que sujetaban las muñecas frente a la cara del individuo. A veces se adjuntaba una campana a esta para alertar a la gente del pueblo que la víctima se aproxime para que pudieran burlarse de ellos y humillarlos. Otra versión era un doble violín mediante el cual 2 personas podían unirse cara a cara, obligándolas a hablar entre sí. La piel de cuello y las muñecas se ve seriamente resentida al cabo de 1 hora. Pensado como instrumento de humillación y de tortura psicológica, era frecuentemente utilizado con las mujeres consideradas excesivamente chismosas o que habían realizado acusaciones falsas. Fue empleado en Europa hasta finales del siglo XIX. La limpieza del alma. Fue un método de tortura empleado por la Inquisición española. La función básica de la tortura era que al individuo se ataba o inmovilizaba con la boca abierta, introduciendo un embudo por todo el orificio de la boca. Se le torturaba a partir de la introducción de carbón, agua, aceite hirviendo, y en algunos casos de jabón, a fin de quemarle por dentro, dada la creencia que el demonio o espíritu maligno que habitaba en la persona, sería corrompido y habitaría dentro. La persona no moría, pero quedaba en condiciones infrahumanas. Esta tortura se aplica a todas las personas sospechosas de brujería o pactos demoníacos, y a las personas que no se inmutaban, es decir, que no se retractaban de sus pensamientos. Acudían a este método de tortura con la finalidad de purificar el alma para que confesaran.
La mordaza, o barbero de hierro. La mordaza, o barbero de hierro. Este artilugio era dirigido a los condenados, que esperaban su sentencia, tanto grave sea el lío. La mordaza sofocaba los gritos de los culpables condenados, para no estorbar la conversación de los verdugos. La caja de hierro del interior del aro, es embutida en la boca de la víctima, y el collar asegurado a la nuca. Un agujero permite el paso del aire, pero el verdugo lo puede tapar con la punta del dedo y provocar la asfixia. A menudo los condenados a la hoguera eran amordazados de esta manera, sobre todo durante los autos de fe. Hay variedades de ataduras que ligan a personas, el condenado debía llevar consigo estas cargas durante largo tiempo, semanas, meses, años o... El cinturón de castidad. Fue un artilugio forjado en hierro, posee una cavidad que obstruye la entrada del órgano reproductor masculino, se obligaba a utilizar este artefacto a las mujeres comprometidas para evitar el adulterio, e incluso se tomaba medidas extremas, para que las jóvenes utilizaran este artefacto hasta el día que se casaran. De igual manera, también era útil para asegurar la fidelidad de las damas, mientras se quedasen solas en casa, mientras sus maridos se dirigen a batallar en las cruzadas. Su efectividad se logra apreciar en el que, una vez cerrado el candado y retirada la llave, resulta imposible que un hombre logre tener relaciones, por la presencia de púas en el cinturón. Las controversias de este artefacto, fueron denominados hallazgos, desde años posteriores, hasta años presentes. Algunos investigadores han apuntado que es en la época del Renacimiento cuando este mito comienza a surgir, como claro ejemplo del oscurantismo medieval. Es a partir del siglo XV, cuando encontramos algunos textos medievales que nos hablen de ellos, aunque parecen ser más fruto de la imaginación de sus autores que de una existencia real. La primera referencia la encontramos en el Manual del Arte de la Guerra de Conrad Kieser, escrito a inicios de ese siglo. Posteriormente, el testimonio más directo sobre su existencia proviene del catálogo de 1548 del Arsenal de la República de Venecia, que según queda registrado pertenecía al señor de Padua, Francisco II, el joven, quien según estas fuentes malintencionadas, obligaba a su mujer y a sus amantes a portar estos cinturones de castidad. Finalmente, la literatura e historiografía convirtió a estos cinturones de castidad en una verdad histórica, por lo que empezaron a proliferar en el mercado de las antigüedades falsificaciones, que eran vendidas a coleccionistas y museos de todo el mundo. Museos como el British o el Museo Nacional de la Edad Media de Cluny exhibieron estos cinturones de castidad hasta que las modernas técnicas de datación de objetos demostraron que eran falsificaciones realizadas en el siglo XIX. El tormento de agua, o toca. La toca, o cura de agua, fue un método de tortura empleado por la Inquisición española. El procedimiento consiste en sujetar y atar al individuo con las cuerdas, que eran posteriormente utilizados para sostener a las víctimas durante el proceso de ahogamiento. En diferentes ocasiones se utilizaban los ganchos de las celdas para proveer un agarre adicional a las cuerdas con las que se amarraba a los condenados por los pies y por las manos. De esta forma se inmovilizaban, facilitando la ejecución de la tortura. Para llevar a cabo este método, una vez inmovilizada la persona, se procedía a introducirle la toca en la boca del condenado, intentando e incluso que llegase a la tráquea. A continuación, se arroja lentamente un cántaro lleno de agua, que debía tragar hasta que reventara, o también, la toca retendría el líquido, lo que causaría una sensación de ahogo en el condenado. Mientras el escribano redactaba los sucesos del martirio, el forense ordenaba las cantidades de agua requeridas para no asesinar al individuo. Los verdugos realizaban preguntas cada vez que se vertía agua en la boca del individuo, y si se negaba a responder, se proseguía con el proceso. He de saber su otro nombre, conocido de esta tortura, procede de uno de los elementos necesarios para la toca, que era una tela blanca de lino o seda con la que se hacían en esa época las tocas o pañuelos que cubrían las cabezas de las mujeres. Collar penal. Este artilugio se utilizó en Italia, y posiblemente borbónico, son innumerables las formas de ataduras que se convertían este artefacto, collares, tobilleras, muñequeras y cinturones.
El protagonista de este artilugio era el gran bloque, que servía para inmovilizar un poco al individuo. El individuo debía llevar consigo estas cargas durante largo tiempo, esto dependería de la sentencia dada por los hechos que cometieron. El bloque se conecta con una cadena hacia el anillo para el cuello. El gran bloque pesa aproximadamente 12 kilos, el inquisidor debía sujetar el bloque con las manos, en cualquier momento y lugar. El excesivo esfuerzo del cuello y hombros traería consecuencias desagradables para la superficie de la piel, que no solían ser mortales en los primeros meses, pero en futuros usos, las infecciones darían como producto final la gangrena. Un instrumento de igual similitud es la cometa del obispo, una especie de bola que generalmente iba sujeta a unas cadenas, las cuales se ceñían a una pierna del prisionero, quedándole la otra libre, por lo cual le permitía moverse. Sujeto a esta tortura en ocasiones lo dejaban morir. Es probable que este instrumento lo utilizasen para el castigo de prisioneros condenados a trabajos forzados, o empleados en el mantenimiento de carreteras y edificios militares toscanos. La utilización de este instrumento se remonta al 1500. El cepo o brete. Fue muy utilizado durante la Edad Media y formaba parte de los diferentes artilugios de tortura utilizados, tanto por las autoridades y por la Inquisición. Sirve para inmovilizar a un preso con la intención de sonsacarle una confesión mientras se ejercía algún tipo de castigo sobre este. También eran habituales los cepos, en las plazas de cualquier población, donde se colocaba al individuo a modo de escarnio público. Algunos de estos cepos, no solo mantenían agarrado por los pies al reo, sino también por el cuello y muñecas, con el único propósito de estar aprisionados e inmovilizados y no tener escapatoria alguna. La víctima, con las manos y pies aprisionados en las aberturas correspondientes, eran expuestos en la plaza pública, donde los campesinos abofeteaban y embadurnaba con heces y orina al preso, sustancias procedentes de orinales y pozos. También se les incrustaban en la boca, orejas, nariz y pelo. Pero en muchas ocasiones eran también golpeados. También las incesantes cosquillas en las plantas de los pies y en los costados llegaban a convertirse en una tortura insoportable. Zapatos castigadores. Estos zapatos metálicos poseen en la planta unas púas, que en el caso de apoyar la planta del pie, se aferraban las púas a la carne por la parte baja de este, atravesando dedos y tobillo. El condenado, para evitar perforarse, debía mantenerse de puntillas el máximo tiempo posible. Para aumentar más el sufrimiento, este método de tortura se combinaba con un sistema que inmovilizaba las manos y muñecas, obligando al condenado a permanecer erguido y por terminar de cansarse mucho más, y en un momento impredecible el condenado no aguantaba más el cansancio y dejaba caer los pies sobre estos temibles zapatos. Este artilugio sirvió como otros muchos para sacar información en medio de tortura hasta que digan la verdad, y también por medio de los interrogatorios. Los grilletes. Estos artefactos eran utilizados en las mazmorras medievales. El individuo era sujetado de muñecas o brazos en grandes troncos encadenados con los grilletes. También estos grilletes eran necesarios para combinar con otros artilugios de tortura por medio de unas cadenas, finalizadas en argollas. Las víctimas podían permanecer de esta manera durante tiempo indefinido, provocando a corto plazo inmensos dolores, calambres y luxaciones. Y a largo plazo, la invalidez total de las extremidades superiores e inferiores. El cilicio. El cilicio era una tela áspera, generalmente hecha de pelo de cabra, de color negro. Este mismo material se utilizaba para la fabricación de sacos o costales. En los tiempos bíblicos, se vestían de cilicio como una expresión de duelo, desastres personales, de la nación, tribu o una familia. Esto era una expresión de dolor y sufrimiento. También se utilizaba como penitencia por los pecados cometidos y se aplicaba para pedir misericordia o plegaria especial solicitando perdón. Es una prenda de vestir o accesorio utilizado para provocar deliberadamente incomodidad o sufrimiento en quien lo viste. Su uso estuvo extendido durante mucho tiempo en las diversas comunidades cristianas como medio de mortificación corporal, buscando así combatir las tentaciones de la carne y, sobre todo, la identificación con Jesucristo en los padecimientos que sufrió. Cilicio metálico. El cilicio de pinchos o cilicio metálico
Este artefacto se forjó para buscar una similitud al sufrimiento pasado de Cristo y para aplacar algunos libidos desenfrenados. El cilicio se convierte en un apoyo para desenfrenar las tentaciones carnales, es una especie de pulsera de alambre con púas que se sobresalen y el del cual se tienen que encadenar normalmente, en el muslo o en el brazo bajo la axila, aunque los lugares donde ponerlo se deja a la imaginación del pecador. Cuanto más fuerte la tentación a vencer, más ajustado tenían que llevar el cilicio. Las heridas provocadas por el cilicio no dan lugar a cortes visibles, pero dejan grandes marcas. Picota en tonel. Este artilugio fue forjado para todos los borrachos, en torno a la vergüenza pública. Existieron dos clases de picotas en tonel, el primero eran cavidades grandes para meter a las víctimas en un gran hueco y así llenarlo con orina, estiércol o simplemente agua descompuesta. La segunda eran cavidades abiertas para que las víctimas estuvieran adentro de estas, por las que pudiesen caminar por las calles de la ciudad. Con esta equipada, les produciría una gran fatiga muscular, hinchazones, raspones en la piel, debido a su gran peso. Estos grandes barriles pesaban 50 kilos. Entre los instrumentos de vergüenza existieron innumerables, para erradicar un delito, también he de nombrar los collares para vago. Consistían en pesadas botellas de madera o piedra, o gruesas monedas de hierro que se colgaban al cuello de los borrachos. Los collares rondaban los 8 o 9 kilos, por lo que su aplicación, durante noches y días enteros, provocaba heridas e infecciones. También existieron los collares para jugadores de naipes, collares para renitentes de misa, collar para jugadores de dados. Todos forjados con el único propósito de exterminar los males de los pobres desgraciados. El sangrado. El sangrado consistía en liberar el alma corrompida, con las antiguas creencias de la Iglesia, que implicaban que los espíritus malignos o brujas, depositaban demonios en el alma de los individuos. Se creía que las fuerzas malignas de las brujas, podrían ser controladas, liberadas del individuo al hacerlos sangrar. Esto implicaba rebanar o realizar pequeñas incisiones a la víctima, en el rostro o cerca de una vena importante. Los acusados sometidos a esta tortura perdían rápidamente sangre, y se desmayaban debido a una hemorragia, comprobando los verdugos, que el alma corrompida dentro del inquisidor, era asistido por el demonio. Concluirían los verdugos, que el cuerpo estuviera purificado. Las jaulas colgantes. El propósito de este artilugio era exhibir al condenado a vista del pueblo, con el escarnio público. Para esto, colocaban la jaula en un lugar concurrido. La iglesia, castillos o cualquier edificio público. Eran tan habituales que se convirtieron en algo normal de los paisajes urbanos, fueron fundidas en hierro y madera. Se utilizó en algunas ciudades europeas como Mantua, Münster o Venecia. Su uso comenzó en la Edad Media. Se empleó como instrumento de tortura y ejecución. Las víctimas eran colocadas a las jaulas desnudas o semidesnudas. Las víctimas eran encerradas en las jaulas, donde morían a causa del hambre y la sed o por las inclemencias del tiempo. Normalmente, los condenados sufrían torturas de otro tipo antes de ser introducidos en las jaulas colgantes. Su salud entonces resultaba precaria. Sin embargo, a veces se introducían animales salvajes a las jaulas para atacar al condenado. Los verdugos incitaban a las bestias con hierros incandescentes. En algunas ocasiones, se encendían fogatas debajo de la jaula para quemar al condenado. Collar de púas. Este artilugio fue forjado con pinchos de metal en todos los lados. El instrumento pesa un aproximado de 5 kilos, se ubicaba en el cuello del individuo, se empleó también como medio de ejecución, el constante movimiento implicaba la erosión de la superficie de la piel y el hueso, el instrumento dañaba el cuello, hombros y mandíbula, sobre todo las vértebras, son demasiadas las zonas dañadas, que conducen irremediablemente a una muerte segura, atroz y rápida. Aparte de esto, el collar presentaba la ventaja de economizar tiempo y dinero, su función es pasiva y no requiere el esfuerzo, por lo tanto, no se necesita de un verdugo. Cinturón de San Erasmo. Este artilugio poseía 3 formas de ataduras.
collar, cinturón o brazalete, los cuales contaban con espinas de metal en la parte interior, el cual iba provocando heridas en la víctima. De hecho, al estar muy ajustado cada pequeño movimiento, incluida la respiración, les provocaban heridas. El proceso de tortura era prolongado para brindar resultados en el hereje. En primer lugar, provocaba un dolor en la zona del cuello, seguidamente acompañado de incisiones. Después de un tiempo se produciría una infección, tras la cual se llegaba a la gangrena. ¿Cómo he de saber que estas infecciones traería la muerte? El verdugo podía añadir gusanos carnívoros en las llagas, que se introducían en la carne carcomiendo hacia el interior. Este artilugio lleva el nombre por honor a San Erasmo de Formia, patrón de los marineros y los violinistas, y quien sufrió terribles tormentos por evangelizar durante las persecuciones de Diocleciano. Flauta del alborotador. Este artilugio fue forjado en hierro, principalmente en Italia. Era un collar que se cerraba por detrás del cuello de la víctima. Los dedos del condenado eran colocados por el verdugo, como los de un flautista, bajo la placa de la compresa para apretar a voluntad del verdugo, aplastando los dedos, huesos y articulaciones. Esta tortura era fundamentalmente una forma de exponer la vergüenza pública, dolorosa y muchas veces fatal. Este artilugio tenía el propósito de castigar a los revoltosos que cometían delitos menores: conflictividad, blasfemia en primer grado, insultos, alteración del orden público, etc. En Italia, según las referencias de varios archivos, a menudo se aplicaba la flauta a los que provocaban alboroto delante de la iglesia durante las misas. La horquilla del hereje. Este artilugio fue utilizado por la Inquisición para obtener confesiones de los herejes. Está compuesta por una correa de cuero y un tridente de hierro que tiene 4 puntas afiladas, 2 por cada extremo, que se incrustaban en la carne, bajo la barbilla y en el esternón. La horquilla del hereje restringía cualquier movimiento de la cabeza, impidiendo hablar perfectamente, permitiendo a la víctima únicamente susurrar palabras. Si el acusado se negaba a declararse hereje, entonces era despojado del artilugio y conducido hacia la hoguera o a la horca. La cabra. El individuo era amarrado y fijado a un cepo con la finalidad de restarle la máxima movilidad posible, dejándole únicamente los pies al aire. Se procede a untar los pies con sal, grasa o sebo, con el propósito de llamar la atención a la cabra. Una vez hecho esto, se dirige la cabra hacia el manjar, procede una prolongada serie de lametones en las zonas untadas. Esto provocaba unas horrendas cosquillas, sumadas a la lengua áspera que tiene el animal, provocaría un paulatino desgaste de la piel, e incluso podría llegar hasta el hueso. Con la piel cortada, la falta de atención médica se presentaría al condenado, consigo tarde o temprano llegaría la putrefacción de la piel y consigo la muerte. Cigüeña. La hija del basurero o cigüeña, fue inventada como instrumento de tortura en el reinado de Enrique VIII por Sir Leonard Skevington, teniente de la Torre de Londres. Este artilugio era forjado en hierro, sujetaba al individuo por el cuello, manos y tobillo, y cerraban con una cerradura. Posteriormente sometían al condenado a una posición incómoda que provocaba calambres en los músculos rectales y abdominales, propagándose a las pocas horas por todo el cuerpo. Esto terminaba en un dolor tormentoso que iba localizándose gradualmente en distintas zonas del cuerpo: los pectorales, cervicales y finalmente las extremidades. Volviéndose la situación insoportable, el condenado era obligado a confesar. Incluso, en muchos casos, mientras se tenía en esta posición incómoda, los condenados eran golpeados, mutilados o incluso quemadas con bastones de hierro por los verdugos. Desgarrador de senos. Es un artilugio de tortura, forjado en hierro con forma de tenaza y con 4 puntas afiladas en los extremos, utilizado por la Inquisición en Europa. La tortura consistía en aplicar las 4 puntas, estando al rojo vivo o frías sobre los senos de las mujeres, desgarrando completamente los senos.
Los lugares donde más uso se hizo, aunque en diferentes épocas, fueron algunas regiones de Francia y Alemania hasta el siglo XVIII. Este instrumento fue dirigida a las mujeres que fueron condenadas por delito de herejía, blasfemia, adulterio, aborto provocado, u otros actos libidinosos, magia, erotismo. Todos estos delitos se exterminarían con la extirpación de sus senos. Un caso similar a la descripción de este artilugio, sucede en una de las grandes aniquilaciones de familias en toda Europa, es el de la familia Pappenheimer. Uno de los miembros fue la madre, acusada de brujería en Alemania, en 1600, fue sometida al tormento de unas tenazas al rojo vivo, tuvo que sufrir el despellejamiento y rasgamiento de sus carnes. Le arrancaron sus pechos y, una vez ensangrentados, fueron frotados en el rostro de los hijos mayores. La atadura. Esta tortura fue diseñada para adquirir información de las víctimas. La función de esta tortura consiste en sujetar a la víctima y colocarla en una mesa y encadenarla. Posteriormente se agarraba el pelo de la víctima y se coloca un bastón de hierro o madera entre el cuero cabelludo. Logrando así el procedimiento, es girar como un timón hacia la dirección derecha y torcer de este. Cuando los brazos del verdugo se agotaban, le encomendaría esta tarea a los otros verdugos, mientras se contemplaba a la víctima con agonía abajo de ello. Si la víctima no brindaba información, el verdugo giraba el bastón, el cuero cabelludo se desgarraba, y salía del casquillo del cráneo. Como era de esperar, solamente a las mujeres con pelo largo o grueso se le practicaba este método de tortura. Brasero en llamas. El horno de pie o brasero en llamas, consistía atar a los acusados a una pequeña mesa de madera o mesa grande para lograr impedir los movimientos de la víctima. Posteriormente los verdugos impregnaban los pies, que sobresalían de la mesa, con grasa de animal, y así terminado el procedimiento, los verdugos acercaban la mesa a un horno abierto o también encendían una pequeña fogata por debajo de los pies. Debido a la gran temperatura que poseía las llamas, la grasa entraba en ignición, infligiendo gravísimas quemaduras e intenso dolor. Esta tortura era utilizado por los verdugos para interrogar a los condenados. Cortar la lengua. Arrancar la lengua o cortar la lengua. El verdugo encadenaba al condenado en una columna, posteriormente colocaba unas tijeras de hierro, en unas brasas calientes, para que la pieza de hierro se caliente lo suficiente hasta que se volviera rojo. Una vez finalizado el procedimiento, el verdugo cogía la mandíbula del condenado y la abría bruscamente, situaba la pieza dentro de la boca del condenado, y realizaba un corte que dividía la lengua completa del condenado. También existía diferentes tipos de tijeras o placas aplastantes para cortar la lengua. Y he de mencionar que había otro método, las tijeras no eran necesariamente calentarlas, sino que solo era realizar una incisión limpia. Este castigo era diseñado para erradicar a los blasfemos, maledicentes y calumniadores. Entre los muchos pecados figura también la lascivia, los que practican felaciones o sexo oral. Aplastapulgar. Este artilugio está fundido en hierro, poseía una placa gruesa con pequeñas púas en su interior, y otra placa del mismo material, y una manivela, en medio un espacio para ubicar los pulgares del individuo. Para llevar a cabo esta tortura, se introducía los dedos del condenado, y esto consistía en el aplastamiento de las uñas, posteriormente los falanges y nudillos y finalmente el destrozamiento absoluto de las manos. Los verdugos podían regular el nivel de aplastamiento, si el condenado no respondía al interrogatorio, o el condenado negaba toda pregunta, los verdugos seguían con el martirio, o incluso los verdugos llegaban al punto de una mutilación total de los dedos de los condenados. Este artilugio era simple y eficaz, era ejecutada de una forma lenta y progresiva, para provocar el mayor dolor durante el mayor tiempo posible. La tortuga. Peine, forte dure, o la tortuga, era un método de tortura utilizado anteriormente en el sistema legal de Common Law. Era acostado el individuo y posteriormente colocado encima de él un tablón de madera y distribuir grandes piedras colocadas sobre su pecho. Los verdugos esperaban una declaración de culpabilidad. Si el condenado resistía, el peso de las piedras en el pecho se volviera un gran sufrimiento, tan grande para que el condenado no pudiera respirar, consigo ocurriría una asfixia fatal.
Un caso famoso fue el de Giles Corey. Fue un granjero estadounidense nacido en Inglaterra que fue acusado de brujería, fue presionado hasta la muerte durante los juicios de brujas de Salem en la década de 1690. De acuerdo con los 3 principios de Blackstone, Giles fue declarado mudo porque no sería juzgado por Dios y el país. El tribunal de Oyer y Terminer se adhirió estrictamente al requisito de un acusado se pusiera en el país. Cuando Giles se quedó mudo se le impuso la temida sentencia de peine forte et dure, a pesar de que el gobierno de Massachusetts había determinado que era ilegal. Otro método de ejecutar esta tortura consistía que el condenado se acostara boca arriba, con la cabeza y los pies encadenados, las extremidades sean tiradas a los rincones de la habitación con una cuerda, y se pondrá encima del condenado hierro y piedra, tanto como él pueda soportar. Bueno, dejemos a un lado el martirio. Este método de tortura se realizaba con el régimen de los tribunales hacia los demandados de derecho consuetudinario. Originalmente adoptaron una visión muy limitada de su propia jurisdicción. Se consideraban carentes de jurisdicción sobre un demandado hasta que éste se sometiera voluntariamente a ella, mediante una declaración de culpabilidad, solicitando la sentencia del tribunal. Un sistema de justicia penal que castigue solo a quienes se ofrecen voluntariamente para el castigo no funciona. Este fue el medio elegido para coaccionarlos. Muchos acusados de delitos capitales se negaron a declararse culpables, ya que al negarse evitarían la confiscación de bienes y sus herederos aún heredarían su patrimonio. Si el acusado se declaraba culpable y era ejecutado, sus herederos no heredarían nada y sus propiedades pasarían a manos de la corona. Peine forte et dure fue abolido en el Reino de Gran Bretaña en 1772, aunque el último uso real conocido de la práctica fue en 1741. En 1772, negarse a declararse culpable se consideró equivalente a declararse culpable. Esto se cambió en 1827 para que se considerara una declaración de inocencia. Hoy en día, en todas las jurisdicciones de common law, los tribunales tratan el hecho de guardar silencio como equivalente a una declaración de inocencia. Las tenazas. Pinzas, tenazas, cizallas. Son las herramientas fundamentales de los verdugos, utilizadas para torturar a los individuos y combinarlos con el alto calor de las brasas, que se convertían al rojo vivo. También se empleaban estos artefactos sin necesidad de calentarlas, solo se realiza incisiones limpias. Estas herramientas por lo general servían para adquirir información. Las tenazas se empleaban preferidamente ardiendo, para emplearlos en las narices, los dedos de las manos, pies, lengua y pezones. Las pinzas alargadas servían para desgarrar o abrasar el miembro masculino, siempre ejerciendo daño en todo el rostro del condenado. Todos estos castigos siempre darían el resultado final de castración, extirpación de los dedos de las extremidades, y mutilar el miembro masculino. He de mencionar también el gran artilugio utilizado por la Iglesia, los hierros para marcar. Es el proceso en el que una marca, generalmente un símbolo, se quema en la piel de una persona viva, con la intención que la cicatriz resultante sea permanente. Esto se logra utilizando una plancha de marcar, muy caliente. En el derecho penal, marcar con un hierro candente era un modo de castigo mediante el cual se marcaba al sujeto como si fuera un bien o un animal de una propiedad, a veces simultáneamente con una reducción de estatus social. Las marcas también se han utilizado como castigo para los delincuentes, infligiendo quemadura en el condenado, era combinando el castigo físico con la humillación pública, especialmente si se realiza una marca en una parte del cuerpo normalmente visible, proporcionando un registro de antecedentes penales indeleble. El castigo fue adoptado por los anglosajones, y la antigua ley de Inglaterra autorizaba esta pena. Por el Estatuto de Vagabundos de 1547, bajo el rey Eduardo VI, él ordenó que los vagabundos y los gitanos fueran marcados con una gran V en el pecho, los camorristas fueron marcados con una F. Los esclavos que se escapaban eran marcados con una S en la mejilla o en la frente. Esta ley fue derogada en Inglaterra en 1550. Desde la época de Enrique VII, se infligía la marca, por todos los delitos que recibían el beneficio del clero. En el siglo XVI, unos anabaptistas alemanes fueron marcados con una cruz en la frente por negarse a retractarse de su fe y unirse a la Iglesia Católica Romana. En los asentamientos puritanos norteamericanos del siglo XVII, los hombres y mujeres que eran condenados por actos de adulterio, eran marcados con una letra A en el pecho de las mujeres y hombres.
En el siglo XVIII, la marca en frío o la marca con hierros fríos, se convirtió en el modo de infligir el castigo a los prisioneros de mayor rango. El tormento de la rata. La víctima era completamente inmovilizada, atada en una mesa horizontal, posteriormente se coloca una rata dentro de una jaula abierta, por debajo del vientre del condenado, el cual permanecía acostado. A continuación, los verdugos colocaban brasas en la parte superior de la jaula y agitaban palos ardiendo para asustar al roedor. De esta manera, la rata, enloquecida, comenzaría a mordisquear el abdomen del reo hasta llegar a los intestinos, y abrir un túnel para huir. Por lo general tomaba horas o días de dolor agonizante para la víctima. Mesa de evisceración. El condenado era acostado en una mesa, posteriormente el verdugo realiza una incisión abdominal, llevando a cabo la evisceración al condenado, el verdugo sujeta las vísceras con una cadena y un gancho, conectadas al bastón. Los verdugos giran un gran bastón de hierro, con manivelas en cada extremo, las tripas y órganos logran salir del cuerpo de la víctima, después de un breve momento de agonía, el condenado moría. Bueno, esta tortura tenía como protagonista a San Erasmo de Formia, patrón de los marinos y violinistas, quien aparece en estos momentos en pantalla. Él sufrió cuando empezaron las persecuciones de Diocleciano, persecución a cristianos en el Imperio Romano, fue torturado en muchas variedades y ocasiones. Maximiano Hércules ordenó que lo ataran a una mesa y que le extrajeran los intestinos con un molinete. Esta es la última tortura que sufre el santo antes de morir. La horca. Hanging, o la horca. La pena capital en el Reino Unido, existió desde la creación del Estado en 1707. Perteneció el ahorcamiento, como forma de castigo capital, fue introducido en Inglaterra por los invasores anglosajones en el siglo V. En el siglo X este martirio, se convirtió en un método común de ejecución. Guillermo I de Inglaterra, decretó que el ahorcamiento se debía utilizar solamente para los conspiradores o en tiempos de guerra, y solicitó que, en su lugar, los criminales fueran castrados y dejarlos ciegos. Guillermo Rufus, reintrodujo la horca, solamente para aquellos culpables de robar ciervos reales. Enrique I, volvió a usar el ahorcamiento como principal método de ejecución para diversas variedades de crímenes. Durante el reinado de Enrique VIII, se realizó un cálculo que 72.000 personas fueron ejecutadas por diversos crímenes, entre los que se incluyen el escaldamiento, la hoguera, decapitación, la horca, acompañados con la castración y el descuartizamiento. A partir del siglo XVIII, en Inglaterra, se intentaba mejorar la forma de ejecución, con la finalidad de conseguir una muerte instantánea e indolora posible. En España, también influenció el método de la horca, era el método de ejecución más común hasta el año 1832, por el momento casi fue sustituida de forma contemporánea, el otro método de estrangulamiento, el garrote vil, hasta el momento se empleaban los dos métodos de ejecución. Una referencia, al cruel martirio, de la descripción de la horca, lo redacta una de las obras más famosas, escrita por el venerable Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En el libro virtual, capítulo LX, página 421, explica lo siguiente. No tienes de qué tener miedo, porque estos pies y piernas que tientas y no ves sin duda son de algunos forajidos y bandoleros, que en estos árboles están ahorcados, que por aquí los suele ahorcar la justicia, cuando los coge, de 20 en 20 y de 30 en 30. Por donde me doy a entender que debo de estar cerca de Barcelona. Esta es la situación que viven Don Quijote y Sancho Panza, que despiertan debajo de un árbol del que cuelgan unos ahorcados. Este fragmento de la obra es un mensaje de gran realismo, que reflejó la realidad, a principios del siglo XVII, en España. Y he de mencionar, durante los juicios de Salem, en 1692, en Massachusetts, más de 200 personas fueron acusadas. 30 fueron declarados culpables, 19 de los cuales fueron ejecutados en la horca, entre ellos 14 mujeres y 5 hombres. Taburete de sumersión. Cooking Stools, o taburete de sumersión, fue un método bastante utilizado a partir del siglo XIII, en el Reino Unido y Norteamérica, principalmente sucedió durante las colonias británicas, los anglosajones llamaron a este artefacto, Cooking Stool.
El gran artilugio se componía en una silla de madera que estaba sujeta a un gran tablón de madera, y poseía unas cuerdas y poleas para sujetar la silla, en el que se sentaba el condenado. El acusado, que cometía alguna falta o delito, era sumergido en un río o estanque, lo sumergían en repetidas ocasiones dentro del agua a lo largo de un período de tiempo estipulado por las autoridades. La finalidad de esta tortura no era acabar con la vida del condenado, era también a través de la humillación pública. El condenado, que era sometido a tal suplicio, era torturado en multitud, para lograr conseguir su arrepentimiento público. Los verdugos realizaban un interrogatorio al condenado, para lograr mayor efectividad era sumergir al condenado, por cada pregunta. Sin embargo, numerosas veces los verdugos encargados de mantener sumergido el taburete, provocaban la muerte por asfixia al condenado. El taburete de sumersión sometía a aquellas personas que fueron acusadas de herejía o supuesta brujería, también quienes ejercían la prostitución, y sobre todo, se usó, durante un largo tiempo, contra numerosas mujeres que eran acusadas por sus vecinos como regañonas. Eran conocidas bajo ese término aquellas personas, principalmente mujeres, que discutían continuamente con todo el mundo y por cualquier motivo. Se consideraban personas molestas para la sociedad y se las acusaba de perturbar la paz vecinal. Por tal motivo, cualquier persona podía presentarse ante las autoridades y acusar a una de sus molestas vecinas de regañona común. Los funcionarios municipales procedían a estudiar el caso e interrogaban a conocidos y vecinos de la acusada. Si encontraban pruebas suficientes, procedían a apresarla y a sumergirla en el agua sentada en el taburete, larga y repetidamente. El nombre otorgado fue el de cooking stool. Este término es el más antiguo, nombrado con registros escritos que datan de los siglos XIII y XIV. Los registros escritos para el nombre, Dukin Stool, aparecieron desde 1597, y una declaración de 1769 relata que el término Dukin Stool fue una corrupción alterada de Cooking Stool. El registro más antiguo del uso, fueron a principios del siglo XVII, y el término se atestiguó por primera vez en inglés en 1597. Se usó tanto en Europa como en las colonias inglesas de América del Norte. En la época medieval hasta principios del siglo XVIII, los taburetes se emplearon por primera vez para este propósito. Se encadena con una cuerda alrededor de la cintura del condenado, y posteriormente se arroja a un estanque profundo. Los verdugos tenían la creencia que si la víctima flotaba, se consideraba que estaba aliada con el diablo. Si se hundía completamente, el condenado era limpiado espiritualmente llevando consigo su muerte. Un caso reciente fue el de Anna Royal, considerada por muchos como la primera periodista profesional de los Estados Unidos, estuvo a punto de ser sometida al castigo del taburete de sumersión en 1829, fue acusada el 1 de junio de 1829 por ser una molestia pública, peleadora común y una regañona ordinal. Sin embargo, logró anular los dos primeros cargos, por lo que solo fue juzgada como una regañona común. Tras publicar en el periódico que editaba varios artículos sobre la corrupción en algunas instituciones, varios congresistas decidieron darle un escarmiento público sumergiéndola en las frías aguas del río Potomac, a su paso por Washington D.C., aunque un juez encontró el castigo como obsoleto y decidió imponerle como castigo el pago de una multa de $10. La guillotina. Mucho antes que los revolucionarios franceses adoptaran el dispositivo de ejecución conocido como guillotina, se usaba un dispositivo similar en Halifax, en Yorkshire. Entre 1541 y 1650, los registros oficiales muestran que Halifax Gibbet ejecutó a 53 hombres y mujeres. Luis XVI prohibió el uso de la rueda de ruptura en 1791. La Asamblea Nacional investigó un nuevo método para ser utilizado en todas las personas condenadas, independientemente de su clase. Sus preocupaciones contribuyeron a la idea humanista secular, que el propósito de la pena capital era poner fin a la vida, en lugar de infligir dolor. Se formó un comité bajo la dirección de Antoine Louis, médico del rey y secretario de la Academia de Cirugía. Joseph Ignace Guillotin, profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de París, que él también pertenecía al comité. El grupo fue influenciado por la palabra en italiano, manaya, o manaja, el Scottish Maiden y el Halifax Gibbet. Laquiante, un oficial del Tribunal Penal de Estrasburgo, hicieron un diseño para una máquina decapitadora, contrataron a Tobias Schmidt, un ingeniero alemán, fabricante de clavicémbalos, para construir un prototipo. Antoine Louis, cirujano militar francés, también se le atribuye el diseño del prototipo.
Tobias Schmidt, sugirió colocar la hoja en un ángulo oblicuo de 45 grados y cambiarla de la hoja curva. La primera ejecución por guillotina se realizó al bandolero, Nicolas Jacques Pelletier, el 25 de abril de 1792. La base del éxito de la máquina, fue la creencia que era una forma, humana, de ejecución, en contraste con los métodos utilizados en la Francia prerrevolucionaria del antiguo régimen. En Francia, antes de la guillotina, los miembros de la nobleza eran decapitados con una espada o un hacha, lo que normalmente requería al menos 2 golpes antes de matar al condenado, mientras que los plebeyos solían ser ahorcados, una forma de muerte que podía llevar minutos o más. También se usaron otros métodos de ejecución más espantosos. Se percibía que la guillotina producía una muerte inmediata sin riesgo de asfixia. Además, tener un solo método de ejecución se consideraba una expresión de igualdad entre los ciudadanos. El período comprendido, entre junio de 1793 y julio de 1794 en Francia, se conoce como el Reino del Terror o simplemente el Terror. La mayoría de las reformas democráticas de la Revolución Francesa fueron suspendidas y comenzaron las ejecuciones por guillotina a gran escala. El primer preso político en ser ejecutado fue Collenot d'Angremont, de la Guardia Nacional, seguido después por Arnaud II de Laporte, colaborador de confianza del rey, falleció en su fallido intento de moderar la Revolución Francesa, ambos fallecieron en 1792. También el rey Luis XVI y la reina María Antonieta fueron ejecutados en 1793. Maximilien Robespierre se convirtió en uno de los hombres más poderosos del gobierno y la figura más asociada con el terror. El Tribunal Revolucionario condenó a miles a la guillotina, conocida como Madame Guillotine o la navaja nacional. Las estimaciones del número de muertos se aproximan entre 16.000 y 40.000. En este momento, las ejecuciones de París se llevaron a cabo en el lugar de la Revolución, antiguo lugar de Luis XV y actual lugar de la Concorde, cerca del Louvre. La guillotina estaba en la esquina cerca del Hotel Crillon, donde hoy se encuentra la estatua de Brest. Durante un tiempo, las ejecuciones por guillotina fueron un entretenimiento popular que atraía a grandes multitudes de espectadores. Finalmente, la Convención Nacional se cansó del terror, temiendo parcialmente por sus propias vidas, y se volvió en contra de Maximilien Robespierre. En julio de 1794, fue arrestado y ejecutado de la misma manera que los que había condenado. Podría decirse que esto puso fin al terror, ya que los franceses expresaron su descontento con la política de Robespierre al guillotinarlo. La última ejecución por la guillotina, en público, fue el de Eugène Weidmann, condenado por 6 asesinatos. Fue decapitado el 17 de junio de 1939, frente a la prisión Saint-Pierre, Rue Georges Clemenceau. La última guillotina en Francia fue la del torturador y asesino, Hamid al-Jandoubi, el 10 de septiembre de 1977. En Alemania, donde la guillotina se conoce en alemán como Fallbeil, se usó en varios estados alemanes desde el siglo XVII en adelante, convirtiéndose en el método habitual de ejecución en la época napoleónica en muchas partes de Alemania. La guillotina y el pelotón de fusilamiento fueron los métodos legales de ejecución durante el Imperio Alemán, 1871-1918, y la República de Weimar, 1919-1933. La doncella escocesa, basada en Halifax Gibbet, fue introducida en Edimburgo por James Douglas, cuarto conde de Morton en el siglo XVI. Continuó en uso hasta 1708. Se encuentra ahora en el Museo Nacional de Escocia. En Suecia, donde la decapitación era el método obligatorio de ejecución, la guillotina se usó solo una vez, para la última ejecución en el país, en 1910, en la prisión de Langholmen, Estocolmo. Crucifixión medieval. La crucifixión fue una forma de ejecución y tortura, que se empleó en la antigua Roma, e influenció a las culturas vecinas del Mediterráneo. Consistía en inmovilizar al condenado en grandes tablones de madera, clavando o atando a la víctima, generalmente desnuda, donde permanecía colgada hasta su muerte. Habitualmente se ataba al condenado a la cruz, incrustándole clavos para evitar la caída del condenado. La consecuencia de la muerte se produce debido a la deshidratación, hipotermia, cualquier otra consecuencia de encontrarse a la intemperie desnudo durante horas o incluso días. Por lo general morían por asfixia, debido al agotamiento del condenado al no poder soportar el peso de su propio cuerpo. La víctima era expuesta a una lenta, dolorosa y angustiosa agonía causada por el hambre, las hemorragias y la sed, brindarían la muerte.
La crucifixión podría durar varios días, en algunos casos, los romanos quebraban los fémures de sus víctimas para acelerar la muerte. Debido a la posición estirada del cuerpo, los pulmones quedan comprimidos. La víctima se levanta apoyándose en los clavos que sujetan sus pies y sus muñecas, consiguiendo un poco respirar, sometiéndose a un dolor intenso. Bueno, las víctimas no eran clavadas a la cruz por sus palmas, ya que la carne de las manos no podría soportar el peso completo de la víctima. Por varias horas, el condenado caería al desgarrarse la carne completamente. Normalmente, se incrustaba los clavos a las muñecas, entre el radio y el cúbito. En la crucifixión también se lograba estacar los pies, dando un soporte adicional a las palmas de las manos. Existen representaciones artísticas de carácter religioso que representan las dos variedades, clavar y atar al condenado en una cruz. El potro y escalera. El potro español fue un dispositivo de tortura que consistía en un gran tablón de madera rectangular, regularmente levantado del suelo, compuesto con dos rodillos en los extremos, tiene en la mitad dos barras de hierro, en una de ellas se sujetan los tobillos y en el otro se atan las manos de los individuos. Los verdugos giran las palancas, ocasionando que las cuerdas tiren de las extremidades del condenado. Finalmente, los huesos del condenado estiran lo suficiente, ocasionando que se disloquen, causando primeramente el desgaste de los cartílagos, posteriormente la destrucción de los ligamentos y los huesos rotos. Si los verdugos seguían ejecutando las preguntas, y no conseguían nada, ellos seguirían girando las palancas. El tormento excesivo haría que las extremidades del condenado serían arrancadas del cuerpo. Este método de tortura se usaba principalmente para los interrogatorios. Si el condenado no confesaba, significaba que el verdugo podría estirarle aún más. En ocasiones, los verdugos obligaban a otras víctimas a presenciar cómo torturaban a los condenados con este dispositivo, para implantar el miedo psicológico. El constante estiramiento produciría fuertes crujidos que se producen al romperse los tendones, ligamentos o los huesos. Un método psicológico para introducir miedo a los otros condenados, eran obligados a ver cómo sometían a otra persona al potro. Muchos caballeros templarios fueron torturados con el potro. Bueno, a finales de la Edad Media aparecieron nuevas variantes de este artilugio. A menudo tenían púas que penetraban la espalda de la víctima. Los verdugos, cuando giraban las manivelas, realizaban el estiramiento de las extremidades. El condenado evitaba que sus extremidades se estiraran, por lo cual se apoyaba a la mesa con púas, aumentaba el dolor infligido. La médula espinal resultaría muy dañada por las púas incrustadas. Una variante más cruel del estante incluía un tambor giratorio tachonado de púas. El prisionero, cuando esté atado boca abajo a este potro, lo estiraban, la rotación del rodillo de púas contra su abdomen lo destripan gradualmente y lo asesinan. Confinar al prisionero en el potro permitía aplicar más torturas, que normalmente incluían quemar los flancos con antorchas o velas calientes, o usar pinzas con empuñaduras especialmente ásperas, para arrancar las uñas de los dedos de las manos y los pies. La Inquisición utilizó el potro como una de sus principales armas de tortura. En el Constitutio Criminalis Teresiana, códice promulgado por la emperatriz María Teresa I de Austria, publicado en Viena en 1769, este código penal fue para orientar los procedimientos de las torturas inquisitoriales. Esta normativa imponía a todos los jueces de la corona austríaca someter a cualquier acusado que no quisiera confesar por propia voluntad a las Peinliche Fragen, las preguntas dolorosas. La escalera austríaca era básicamente un potro inclinado. Como parte de un confesamiento, las víctimas eran sometidas por los verdugos, quemando por debajo de las axilas con antorchas. Existió otra tortura que tenía las mismas cualidades que el potro. El desmembramiento por caballos era una forma de ejecución propia de la Edad Media, aunque también se utilizó posteriormente durante la conquista de América con los indígenas. Para llevar a cabo esta tortura, consistía atar unas cuerdas en las extremidades del condenado, que estaban ligadas por el otro extremo de los caballos. Azotaban a los animales, para lograr tensar las cuerdas hacia diferentes lados, provocando esguinces en el condenado, hasta que los brazos y piernas lograsen ser arrancadas brutalmente del cuerpo. La garrucha y el péndulo.
La garrucha, péndulo o estrapado. La garrucha fue un artilugio de tortura, que consistía que las manos de la víctima se ataran primero, posteriormente se atan a la espalda y luego elevan al condenado con una polea, una vez tomando altura se suspende en el aire por medio de una cuerda atada a las muñecas, lo que probablemente disloca ambos brazos. El verdugo puede agregar pesas al cuerpo del condenado para intensificar el efecto y aumentar el dolor. Otros nombres que se dieron para el estrapado incluyen ahorcamiento inverso. Es el mejor conocido, por su uso en las cámaras de tortura de la Inquisición medieval. Existieron 3 variantes de esta tortura. La primera variante, la víctima tiene los brazos atados a la espalda. Luego se ata una cuerda grande para las muñecas y se pasa sobre una polea, una viga o un gancho en el techo. El torturador tira de esta cuerda hasta que la víctima queda colgando de los brazos, por un determinado tiempo. Dado que las manos están atadas a la espalda de la víctima, esto provocará un dolor muy intenso y una posible luxación de los brazos. A continuación, todo el peso del cuerpo del sujeto se apoya en las cavidades de los hombros extendidas y rotadas internamente. Si bien la técnica no muestra lesiones externas, primeramente causa daño a los nervios, posteriormente los ligamentos y tendones a un largo plazo. Esta técnica causa lesión en el plexo braquial. La segunda variante es similar a la primera, pero se agrega una serie de caídas, lo que significa que se permite que el condenado caiga hasta que la cuerda detenga repentinamente su caída. Además del daño causado por la suspensión, el tirón doloroso causaría una gran tensión en los brazos extendidos, lo que provocaría la fractura de hombros, quebradura en las rótulas de las rodillas, y dislocación en los tobillos. En la tercera variante, las manos de la víctima están atadas al frente del condenado. La víctima también es colgada de las manos, pero los verdugos agregan peso a los tobillos de la víctima. Esto causará dolor y posibles daños, no solo en los brazos, sino también en las piernas y las caderas. Esta variante se conocía como squashation. La segunda variante de la tortura fue el método favorito de las inquisiciones medievales y españolas. Según William Godwin, Girolamo Savonarola fue torturado con el estrapado varias veces antes de ser ejecutado en la hoguera. Savonarola, aparentemente, renunció a sus confesiones después de ser torturado. Se cree que Niccolò Machiavelli, durante su encarcelamiento en 1513, después de supuestamente conspirar contra la familia Medici en Florencia, fue sometido a la tortura del estrapado. El nombre estrapato surgió en Italia. Esta tortura recibía el nombre de trati di fune o estrapato. El garrote vil y la catalana. Garrote vil es el nombre con el que se conoce en España al garrote. Se introdujo en nuestro país a raíz del Código Penal de 1822. En 1832, se suprimió la horca y fue sustituida por el garrote vil, estando vigente desde entonces hasta 1978, como uno de los procedimientos utilizados para administrar la pena capital. El término, garrote, es un arma de mano, la mayoría de las veces se refiere a una ligadura de cadena, cuerda, bufanda, alambre de piano o hilo de pescar, su única función es para estrangular. Este término se refiere especialmente a un dispositivo de ejecución, pero a veces se usa para un asesinato. A veces se utiliza un palo para apretar el garrote a modo de torniquete. Una de las primeras representaciones de un garrote ocurre en la pintura de Pedro Berruguete, de Santo Domingo, presidiendo un auto de fe. Los garrotes se utilizaron en la Edad Media, en España y Portugal, y se emplearon durante la conquista de América Latina, como lo atestiguaron una de las muertes por el garrote. En una noche del 26 de julio de 1533, Atahualpa fue llevado al centro de la plaza de Cajamarca. Lograron la ejecución del emperador Inca Atahualpa con el garrote. Mariana Pineda Muñoz fue una liberal española del siglo XIX, ejecutada el 6 de mayo de 1831, Plaza de la Libertad de Granada, España. En la década de 1810, aparecieron las primeras versiones metálicas conocidas de garrotes, y comenzaron a usarse en España. El 28 de abril de 1828, el garrote fue declarado único método de ejecución civil en España. Existió una versión del garrote, conocida como la catalana, en la cual una punta de metal fija de hierro, penetra y rompe las vértebras cervicales, para acelerar la ruptura del cuello, aplastando la tráquea contra el collar fijo, matando así por asfixia o por lenta destrucción de la médula espinal. Se empleó hasta 1940. Las autoridades estadounidenses mantuvieron el garrote como una forma de ejecución en Filipinas, después de que la colonia española fuera capturada en 1898. En mayo de 1897 se llevó a cabo el último garrote público de España, en Barcelona.
Después de eso, todas las ejecuciones se llevarían a cabo en privado dentro de las prisiones, incluso la prensa tomó fotos de algunas de ellas. En marzo de 1974, Heinz Chess, nombre real, Georg Michael Welzel, y Salvador Puig-Antich, ambos condenados por matar a policías, fueron ejecutados mediante el garrote vil. Estos iban a ser los últimos garrotes sancionados por el Estado en el mundo. En España, el garrote fue abolido, junto con la pena de muerte, en 1978. En 1990, en Andorra, se convirtió en el último país en abolir la pena de muerte por el garrote.